Buen día, ingeniero. Mi nombre es Wilmer García. En esta ocasión le voy a explicar acerca del funcionamiento de la aplicación Taller Mecánico de Sprint Tool, ejemplo que usted explicó en los videos. Bien, al generar mi proyecto como una aplicación de Sprint Tool, hice New, luego Sprint Start Project. Acá se obtienen los datos, entonces acá como ve ya tengo todo configurado. Si obtengo un nuevo, aquí obtengo las dependencias y así pude crear mi proyecto. Bien, al generar este proyecto se descarga todo y acá podemos ver los paquetes, perdón, podemos ver los paquetes que se generan, está Java, CSS, todos los que por defecto se generan. Aquí está el POM XML, que es donde se guardan o generan las dependencias. Bien, se genera esta carpeta de edu.unam.po donde está la clase donde corremos nuestra aplicación. Asimismo se crearon varios paquetes que son el controller, el model, repository, resecurity y service. Esto para darle de crear el código de nuestro proyecto. En unam.edu podemos encontrar lo que es el controlador, que es donde están todas las peticiones que vamos a generar, los métodos de las clases, de cada una de nuestras tablas en la base de datos. Tenemos en model están todas las clases de auto, cliente, IT revisión, mecánico y revisión. En repository están los repositorios auto, repositorio cliente, repositorio mecánico, repositorio revisión. Cabe destacar que todas estas son interfaces. En security actualmente no lo estamos utilizando. Y en service tenemos service auto, service cliente, service mecánico, service revisión. En los service es donde se genera en los métodos y en sí las funciones que van a generar nuestra aplicación. Bien, también tenemos, como mencionaba anteriormente, la parte de la base de datos. La base de datos está creada en MySQL. Aquí podemos ver que la base de datos se llama taller mecánico. Estamos usando el taller mecánico. Creamos diferentes tablas, como podemos ver aquí, tabla cliente, tabla auto, tabla mecánico y tabla revisión. En el Sprint Tool, en las clases, por ejemplo, auto, en la clase auto generamos nuestros atributos de la clase auto. Por ejemplo, acá le ponemos que una entidad, que esa entidad es una tabla y se nombra auto. Acá creamos nuestro ID con estos nuevos parámetros que son que las llamamos acá y las importamos. Tenemos manual to one, que es el tipo de que tienen la entidad con la clase que estamos generando, perdón, con el proceso que estamos llevando a cabo. En este caso es de muchos a uno. Aquí damos la columna que es ID cliente, la referencia que hace la referencia a la cliente. Este para generar un atributo como hacíamos con composición. Nada más que esto se hace por las razones que estamos trabajando ya con base de datos. Estamos trabajando en la clase. Acá tenemos los set y los get, y así la misma lógica para todas las clases. Tenemos la clase cliente, que es lo mismo en una entidad que de tabla cliente. Tenemos el ID, que es la clave primaria, y tenemos los demás atributos. Tenemos que esto es de uno a muchos. Tenemos también en cada clase generando el constructor vacío, que esto nos ayuda a trabajar ya a nuestra conveniencia los constructores ocupados en este caso en lo que es el controlador acá, y así son las mismas clases que se generan acá, que son ID revisión, mecánico y revisión, con la misma lógica. También tenemos la parte del service.
la parte del service, por ejemplo, service auto, que acá, como le dije anteriormente, acá se genera lo que es las funciones que va a realizar. Por ejemplo, acá creamos un auto, acá mostramos una lista de autos, acá buscamos un auto y así continuamente. Si queremos eliminar un auto, si queremos modificar un auto, y entre otras funciones se generan en los services, lo mismo que en service cliente, service mecánico y service revisión. En la parte de controller, como lo mencioné anteriormente, tenemos la parte del controlador. En la parte del controlador lo que se hace es generar como los métodos o la función. Por ejemplo, acá tenemos el método get, que es para obtener los datos a través de un frontend, por decirlo así. Pero en este caso estamos utilizando nuestro navegador para generar esas peticiones. Entonces acá tenemos esas diferentes peticiones. Y acá es donde utilizamos el constructor para poder obtener esos datos en esas peticiones. Esa es la parte del contenedor. Aquí tenemos el auto-route, el auto-write, perdón, que es para poder hacer un llamado a la clase del service, ya que es lo que vamos a estar utilizando, como mencioné anteriormente. En la parte de service tenemos lo que son las funciones que se dan en nuestro controlador. Por ejemplo, acá teníamos crear mecánico, y allá teníamos en la función del service tenemos el método crear mecánico y así consecutivamente con los demás. En la parte de application properties lo que se hace es poder crear, tenemos esta parte de acá, lo que se hace acá es poder crear un enlace con la base de datos que estamos utilizando. En este caso es taller mecánico y por eso tenemos acá taller mecánico en nuestra base de datos. Creamos nuestro root como username y nuestra contraseña. En este caso ya corrí lo que es la aplicación para poder mostrarles la parte de las peticiones. Entonces aquí tengo las peticiones que voy a hacer. Primero voy a crear un mecánico. Vamos a nuestro navegador. Corremos nuestro navegador y podemos ver acá que se genera el texto del mecánico que estamos creando. Después nos vamos a nuestra base de datos y para mostrar en la base de datos que se creó ese mecánico. Si podemos ver acá ya tenía uno creado anteriormente, pero si podemos ver acá se creó el nuevo que acabo de generar con la petición en el navegador. También voy a crear un cliente de la misma forma. De la misma forma se genera el cliente. Acá vamos a la base de datos. Acá ya mostramos mecánico. Esta vez vamos a mostrar cliente. Mostramos cliente. Y como podemos ver acá, ya podemos ver el cliente creado en la base de datos. Nos vamos también a crear un auto. También copiamos esto en nuestro navegador. Se genera el texto de auto en el navegador. Vamos a la base de datos. Mostramos nuestra tabla de auto. También se genera el auto que estamos creando. Y por último lo que vamos a hacer es crear nuestra revisión. Entonces lo mismo, copiamos el código en nuestro navegador y mostramos lo que es nuestra revisión. Mostramos nuestra revisión y como podemos ver acá ya está creada la revisión. En este caso, como la tabla de revisión tiene como ID auto, ID mecánico, que son llaves primarias que al final se convierten en llaves foráneas de la tabla, entonces siempre hay que poner
las relaciones que existen. Por ejemplo, tendríamos que en ID auto poner la llave primaria del auto, porque ya que ponemos una referencia que no existe, no nos funcionaría el proyecto. Ese es todo el funcionamiento de lo que es nuestra aplicación. Ya mostré las 4 peticiones que se requerían en la tarea y gracias por escucharme, ingeniero, y pase buen día.